lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía en Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de CCA en casa. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a analizar específicamente un versículo de la Biblia. Pero antes les invito a que hagamos una oración. Padre, te damos gracias nuevamente porque tú estás aquí, tú estás con nosotros y siempre dispuesto para revelarnos esa verdad de tu palabra. Ayúdanos para estar dispuestos para ello. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar platicándoles un poquito acerca de un documental que vi hace poco. En este documental se hablaba de la población que vive en el lugar más alto de todo el mundo. Es decir, es una población como de 20,000 personas. Está ubicada en Perú y es la más alta registrada. En esa ciudad tiene la peculiaridad que obviamente no tiene servicios. Es una ciudad súper fría todo el año, con temperaturas abajo de cero. No hay servicios, no hay agua, no hay desagüe, no hay servicio de limpia, bueno, no hay nada, ¿sí? Imagínense hasta allá. Pues resulta que, ¿por qué hay gente allá? Porque están explotando una mina, una compañía minera, una mina de oro, ¿sí? Y de ahí están sacando el oro. Tienen a esta gente contratada, pero
con la peculiaridad, yo no sabía que esto se podía hacer así allá, trabajan durante todo un mes sin paga. No, la compañía no les paga nada. Después del mes les dan un día completo para que ellos vayan y trabajen para sí mismos. Y todo lo que obtengan en ese día, sea poco, sea mucho, es para ellos. Entonces la gente llega allá con la esperanza de que en ese día va a encontrar un filón de oro, ¿sí? Y con eso ya va a salir de pobre para siempre. Pero ¿qué creen? Nunca ha pasado eso, ¿sí? La gente sigue llegando, sigue trabajando 30 días gratis, pero nunca ha pasado eso. Pero a diferencia de este caso, que me llamó la atención, hoy vamos a hablar de un filón de oro. Un filón de oro que está en la Biblia. Ustedes sabían que en la Biblia hay filones de oro, hay joyas, ¿sí? Que cuando las sabemos apreciar, las entendemos, entonces es algo maravilloso porque lo podemos aplicar ya a nuestra vida y nos cambia también la perspectiva y la manera de pensar. Entonces les invito para que leamos este versículo que hoy vamos a ver. Está en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 8, es el verso 28. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y yo sé que este versículo es muy conocido, muchos lo saben incluso de memoria, pero aquí la pregunta es, ¿lo entiendes? Ya lo conocías, tal vez hasta lo memorizaste, pero el reto es, ¿lo entiendes? Porque de eso se trata cuando descubrimos estas joyas en la Biblia. Muchas veces pasa que suplimos nuestra ignorancia con dichos, ¿sí? Por ejemplo, la hoja del árbol no cae sin su voluntad. Y lo decimos, pero pues ¿dónde está? Búscale de Génesis, Apocalipsis. La Biblia no dice eso. O ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Y muchas veces hasta nosotros como cristianos, ¿no? Pues creo que por ahí dice en la Biblia. Pero resulta que no lo dice. O al que madruga Dios le ayuda. Y lo decimos así muchas veces tan seguros como si de verdad estuviera en la Biblia. Y no que sean dichos malos, ¿sí? La sabiduría popular tiene su lugar, pero la verdad es que no lo dice así la Biblia. Entonces, cuando hablamos de este versículo en particular, Romanos 8, 28, ya vimos, ya lo acabamos de leer, en donde dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y entonces nos viene esa inspiración propia y decimos, cuando viene aquel amigo, ¿no? Y a consultarte a ti porque sabes que eres cristiano. Oye, fíjate que me pasa esto y no me digas qué te pasó y aquí y allá. Y lo primero que se nos ocurre es lo que a todo el mundo. Ay, mira, no te preocupes, todo pasa por algo. ¿Qué? Eso es lo que decimos muchas veces, igual que de la gente en general, ¿no? No te preocupes, todo pasa por algo. Pero no es el chiste. Lo que debemos procurar siempre es ver qué dice la Biblia, y es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, analizar este versículo, ¿sí? Para ya dejar de decir eso, todo pasa por algo. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, para poder entender un pasaje, un versículo, necesitamos ponerlo en contexto, conocer un poquito el contexto de lo que dice. Y si nosotros vemos ahí, desde el inicio de este capítulo, el 8, desde el 1 hasta el 27, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero tú lo lees con calma después y verás que de ahí, desde el 1 hasta el 27, Pablo, el apóstol Pablo, habla de la seguridad de nuestra salvación.
Y, por ejemplo, en el versículo 18 nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sí? Los sufrimientos de hoy nada tienen que ver con la maravillosa gloria que nos va a ser revelada, dice el apóstol Pablo. Y en ese contexto donde está él resaltando, llamándonos la atención acerca de la gloria que va a ser revelada, es cuando viene este pasaje que estamos mirando hoy. Y entonces dice nuevamente, ahora sí, nos dice ahí en el 28, y sabemos que, entonces vean esa primera palabra, sabemos, no está diciendo y pensamos, no está diciendo declaramos, no, tampoco dice creemos, lo que está diciendo es sabemos. Y ese saber nos habla de una certeza absoluta, ¿sí? Por ejemplo, un predicador decía, miren, yo no tengo por qué preguntarle a fulano, a sutano, a perengano, a qué sabe la miel, que me describa cuál es el sabor de la miel. ¿Y por qué no tengo que hacerlo? Porque yo ya la probé, yo ya sé, ¿para qué busco quien me describa cómo sabe la miel? Y es algo parecido en lo que está diciendo Pablo. Él nos invita, así como invitó a los romanos, Él nos invita para que podamos expresarnos así. Sabemos, no pensamos, no sospechamos, no, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Dice aquí, que para los que aman a Dios, todas las cosas, bueno, ahorita vamos a centrarnos en esto. Lo que sabemos, o deberíamos saber, es que los que aman a Dios. Es decir, este versículo, este pasaje de hoy, no es para todos. ¿Para quién es? Dice, para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Y esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos o infalibles, pero sí requiere de una buena disposición a la relación con Dios. Eso es lo primero. Si tú, si yo, cualquiera que está dispuesto a tener una buena relación con Dios, entonces eso nos va a llevar a amarlo. Con toda certeza nos va a llevar a amar a Dios. Es como en la relación de los novios. Normalmente, o al menos así era en mi tiempo, no sé ahora, ¿no? Han cambiado las cosas, pero antes iba uno a una reunión, a lo mejor de compañeros de la escuela, y de pronto pues le gustaba ya la chica, y entonces se acercaba y empezaba a hacer la plática. Oye, ¿qué tal si nos tomamos el cafecito después? ¿Sí? En fin, se iba haciendo una amistad, ¿sí? Y solamente mediante ese camino, entonces posteriormente podíamos llegar a entendernos, podíamos llegar a enamorarnos. De otra manera no, tenía que haber primero una amistad, una relación, un conocerse, empezar a conocerse. Entonces es igual con Dios, dice que esto no es para todos, es para los que aman a Dios. Y por lo tanto comenzaron ya previamente a tener una relación con Él. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es tan importante? Porque se da muchas veces que, bueno, llega el vecino, ¿sí? El vecino ese que es un relajo, que no le interesa nada, ¿sí? Pero de pronto algo le sucede, una desgracia, algo que lo pone mal. Y bueno, se acerca aquí contigo, porque sabe que eres cristiano. Entonces, tú no le puedes aplicar este versículo, ¿sí? No puede ser. ¿Por qué? Porque esto claramente dice que es
para los que aman a Dios. Tú tendrías que hablarle de ese Dios que tú conoces, pero no podrías aplicarle este... No, mira, no te preocupes, todas las cosas van a obrar para bien para ti. No, primero háblale de Dios. Primero háblale de ese Dios con quien tú ya tienes relación, de quien tú estás enamorado, ¿sí? Entonces sí, ya lo conducirás, lo invitarás, lo llevarás a los caminos del Señor. Pero no aplica este versículo, solamente es para los que aman a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que llegamos a amarle? ¿Tenemos algo especial? No. Primera de Juan 4:19 nos dice cómo es que llegamos a amarle. Dice Primera de Juan 4, versículo 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué tal? ¿Hay algo en nosotros en especial? No. ¿Quién nos amó? Él primero. Y entonces, como respuesta a ese amor, nosotros le amamos. ¿Me explico? Entonces, a todas luces, nada tenemos de mérito, ¿sí? Él es el que tiene el mérito. Él es el que nos amó. Él es el que entregó su vida por nosotros primero. Aún conociéndonos que era, dice la palabra de Dios, éramos enemigos de Él. Pero Él nos amó con todo y eso. Bien, entonces, a ellos, a los que aman a Dios, dice, sigue diciendo ahí Romanos, con toda seguridad, que todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, o como dice esta traducción, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, eso de que todas las cosas cooperan para bien, todas son todas. Cosas alegres y tristes, abundancia o escasez, salud, enfermedad, la vida y la muerte. Todas las cosas. Vean nada más que si esto realmente lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra mente, es algo increíble. Podemos vivir confiados, podemos vivir seguros, porque sabemos que todas las cosas, aun las que nos parecen malas, nos parecen una desgracia. Miren, yo veía dentro de las redes sociales, seguramente muchos de ustedes lo conocen, se hacen retos, ¿sí? Y en esos retos, bueno, ese que vi por lo menos, era una serie de preguntas en donde invitaban a uno a responder esas preguntas con toda sinceridad, ¿sí? Y sí, muchos aceptan el reto, copian eso y responden a cada una de las preguntas. Bueno, pues una de esas preguntas, yo me fijé que decía, ¿qué es lo que te ha causado más dolor en tu vida? ¿Y qué creen? Sí, muchos de ustedes ya saben. La respuesta a eso coincide en la mayoría de las personas. Lo que más duele en la vida es perder un ser querido. Y entre más cercano sea ese ser querido, mayor es el dolor. Entonces, esa pérdida de un ser querido es un dolor muy fuerte, ¿sí? Yo ya lo pasé. Es un dolor muy fuerte que parece que te pierdes en todo eso. Pero cuando tú miras este versículo, cuando tú ves que esta es palabra viva de Dios, que es dice la Biblia que es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando eso sucede, entonces ese dolor se mitiga. Él lo mitiga, ¿sí? Porque dice, no lo entiendes tú. Ahorita no entiendes. Hay cosas que no podemos entender y quizá hasta que estemos con Él
podremos entender un día. Otras las entendemos después de un tiempo. A mí me pasó no hace mucho, nos secuestraron a mi esposa y a mí. Nos tomaron por sorpresa, nos secuestraron durante cerca de 1 hora o por ahí así. Entonces, cuando a mí me pegan primero y me pasan a la parte de atrás, el tipo que iba acá atrás saca la pistola y me la pone así en las costillas. Pues todo ese tiempo traje la pistola ahí. Y bueno, ya saben, palabrotas y lo que ustedes quieran. Sí nos asustamos, la verdad, porque voy a decir que no. Sí, yo sí me asusté, mi esposa también. Nos asustamos mucho, pero no pasó mucho tiempo. Y yo creo que jamás hubiera yo imaginado de estar hablando de Dios a estas personas con una pistola aquí. Pero yo ya no sé, ya el Señor me dio tal paz que podía yo hablar y tener un diálogo ahí. Y eso que iba conmigo era el más agresivo, pero con todo y eso, pasó aquello, se llevaron el vehículo, nos dejaron, gracias a Dios, no nos golpearon más, digo, un golpe a mí, pero aparte de eso nada más. Después entendimos, después de que pasó aquello, entendimos que Dios tenía propósitos. Primero, fortalecer nuestra fe, pero también algo seguramente hizo en el corazón de los dos o de alguno de los dos, de los que nos robaron, porque estuvieron muy interesados, sobre todo uno de ellos. Le decía al otro, cállate, deja que hable. Y estuvo escuchando, tanto lo que decía mi esposa como lo que decía yo. Entonces, sabes que algunas ocasiones vamos a poder mirar el por qué están sucediendo las cosas y los propósitos de Dios. Pero en otras ocasiones no vamos a poder saberlo. Por ejemplo, está José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento. Él fue muy maltratado, la mayoría de ustedes conocen esta historia, víctima de la envidia de sus hermanos. Primero lo querían matar, después se contentaron con venderlo a unos mercaderes extranjeros, se lo llevan, estuvo pasando por esclavitud, lo metieron a la cárcel, lo acusaron injustamente, se olvidaron de él. Bueno, pasó lo que no se imaginan. Pero finalmente la Biblia nos dice que llegó a ser el segundo en autoridad ahí en Egipto. ¿Y qué pasó en esa ocasión? Después de todo lo que había pasado, cualquiera se hubiera entendido que tuviese rencor, que tuviese odio incluso contra sus propios hermanos. Pero cuando se dio la ocasión de una hambruna y llegan los hermanos a solicitar ayuda ahí, no lo reconocieron. Llegaron a Egipto y no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Y vamos a ver lo que expresó ahí en Génesis 50, el versículo 20. Génesis 50, 20 dice: les dijo José a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces José fue alguien que pudo entender, pudo ver después de muchos años ese propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Él lo expresó así: ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo condujo hacia bien y a salvar innumerables vidas que se hubieran muerto de hambre, ¿sí? por la hambruna que se dio en ese entonces. Entonces, vamos a ir concluyendo ya. Pablo, volviendo ahí a Romanos, Pablo sigue diciendo ahí en el 28,
Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto es muy importante entenderlo, porque mira, nosotros, tú y yo, normalmente, ¿qué pasa cuando va terminando el año? Y entonces vemos a lo lejos ahí ese año que comienza, y entonces hacemos nuestra listita, ¿sí o no? Una listita de propósitos. Y decimos, no, ahora sí voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar mi peso, y una serie de cosas que uno se hace sus propósitos. Que por cierto, empieza el año y por ahí de mitad del mes, pues ya se nos olvidaron los propósitos. Pero con Dios no es así. Dios no hace propósitos. Dios tiene un propósito. Por eso aquí no habla de propósitos. Dice, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo dice ahí adelantito. El versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? Dice, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide esto que dice en el versículo 28. Son llamados conforme a su propósito. El propósito más importante que debemos considerar, el propósito de Dios para ti y para mí, no es que tengas una casota, no es que traigas el último modelo de coche, no es que te realices en tu trabajo. Todo eso está bien, si puedes tenerlo, qué bueno. Pero esos no son propósitos de Dios. El propósito de Dios, conforme nos dice la palabra, es hacernos a imagen de su Hijo. Es hacer prácticamente una réplica, ¿sí?, de Jesús. ¡Wow! Eso sí es algo súper importante. Yo no sé si lo habías considerado o no, pero este es el propósito de Dios, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, dice. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque eso es para la eternidad. Lo de hoy se queda aquí, se queda aquí. Por eso es que todas las cosas, buenas y malas, bueno, nos parecen malas, pero realmente no son malas. Son cosas que Dios permite para llevarnos y moldearnos y hacernos esa réplica de nuestro Señor, ¿sí? Él es el primogénito, dice, pero entre muchos hermanos, tú y yo, entre muchos hermanos. Para terminar vamos a ver 2 versículos más, uno en Salmos 17. Salmos 17, en el versículo 15 nos dice, en cuanto a mí, dice el salmista, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Eso debería ser nuestro propósito, ¿sí? Dice, cuando ya no estemos aquí, cuando Él nos llame, mirar, ¿sí?, cara a cara, dice otra traducción, mirarlo cara a cara. Imagínate ese momento. Hay por ahí una alabanza, una canción que habla de esto, cara a cara. ¿Por qué dice Primera de Juan, capítulo 3?
Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 2, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermanos, si esto no te motiva a tener una vida de enamoramiento con el Señor, no sé qué más lo puede hacer. Dice, aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí está, nuevamente. Y lo dice varias veces en la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios, hacernos a su imagen semejantes a Él, ¿sí? Los invito, pues, hermanos, que meditemos en este versículo de Romanos 8:28 y sepamos, agradezcamos a Dios. No importa que de momento nos parezcan tribulaciones, angustias, no sé, estás padeciendo en tu salud, has perdido un ser amado, perdiste el empleo, no sé, tantas cosas que están sucediendo hoy. Pero mira, Dios tiene propósito, es un propósito. Ese propósito es muy especial. Tenemos que mirar ese propósito, ese final del camino, contemplarlo a Él y ser semejantes a Él. ¡Wow! Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra que hoy nos compartes. Gracias, Dios, porque ciertamente tú tienes un propósito para nosotros. No permitas que nos desviemos, no permitas que nos atoremos, Señor, en propósitos vanos. Que podamos poner la vista en ese propósito que tú has diseñado para nosotros. Gracias por tu amor, gracias porque tú no nos dejas, Señor. Y entendamos o no entendamos lo que está sucediendo o lo que pueda suceder, Señor, sabemos que tu propósito va a ser cumplido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.